Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema de descomposición de vectores. Recuerden que es una herramienta muy importante ahora que iniciamos el estudio de sistemas de fuerzas. Muy bien. En este caso tenemos, si ustedes observan, un plano cartesiano en donde tenemos siempre un vector de fuerza igual a 60 newtons y un ángulo de inclinación de 30 grados. ¿Cuál es la diferencia entre este vector y el vector anterior? Observemos que el sentido y la dirección de este vector es distinto al que vimos anteriormente. En este caso, nuestro vector fuerza está en el segundo cuadrante de nuestro plano cartesiano. Sin embargo, lo que vamos a hacer para descomponerlo es lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Vamos a hacer aquí las proyecciones, ¿verdad? De los componentes. Nuestro componente horizontal, Fx, y nuestro componente vertical, Fy. Recordemos que Fy también lo podemos trasladar aquí para que podamos formar nuestro triángulo rectángulo, ¿verdad? Cualquiera de estos dos es Fy. Fy. Y aquí tenemos ya formado nuestro triángulo rectángulo. Ahora vamos a remarcarlo nada más para que no quede ninguna duda de cuál es el triángulo rectángulo. Aquí lo ponemos en morado. Vamos a trabajar ahorita primeramente buscando el valor del componente X, Fx, el componente horizontal. El componente horizontal, que es el que se llama Fx, eh, viene siendo el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Ya en el video anterior explicamos cómo identificar un cateto adyacente, un cateto opuesto y cuál es la hipotenusa, ¿ok? Entonces, en este caso, observemos que Fx viene siendo el cateto adyacente. La función trigonométrica que va a relacionar a mi cateto adyacente con mi hipotenusa, que es lo que yo ya conozco, que vale 60 newtons, es la función trigonométrica coseno. En este caso, coseno de 30 grados va a ser igual a mi cateto adyacente Fx entre mi hipotenusa, que es de 60 newtons. Observen aquí que pues ya tenemos nuestra función trigonométrica eh, pues definida. Lo que vamos a hacer ahora es despejar la fx, que es la variable que no conozco. Y ese 60 newtons que está dividiendo a fx va a pasar multiplicando al otro lado. ¿A quién va a multiplicar? Al coseno de 30 grados. Aquí no me dio mucho espacio, pero bueno. Y lo que vamos a hacer en nuestra calculadora es calcular el coseno de 30 y el resultado multiplicarlo por 60 newtons. Y ya tendremos que Fx es igual a 51.96 aproximadamente newtons. Antes de continuar, recuerden ustedes que el sentido de un vector en física es muy importante. ¿Ok? En este caso estamos teniendo nosotros un ángulo de inclinación de 30 grados que se está midiendo desde la parte negativa del eje de las X hacia el eje de las Y. Y recuerden que el ángulo que realmente nos interesa o el ángulo real es este que estoy colocando con la flecha de amarillo, que este es el ángulo real. Bueno, ¿cuál es el sentido de utilizar un ángulo real o el ángulo de 30 grados? Pues nuestro vector en nuestro componente X se está yendo a la izquierda. Por lo tanto, el signo de ese vector debe ser negativo. Vamos a cambiar el colorcito. Debe ser negativo porque se está yendo a la parte negativa del eje de las X. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera respuesta, que debe ser negativa. Bueno, continuamos ahora buscando el componente vertical. El componente vertical Fy viene siendo el cateto opuesto de coseno de 30 grados. La función trigonométrica que va a relacionar
al cateto opuesto con la hipotenusa es la función trigonométrica seno. Recordemos que el seno es cateto opuesto FY entre la hipotenusa que vale 60 newtons. Ya tenemos aquí una pequeña ecuación con la que vamos a trabajar. 60 newtons está dividiendo, por lo tanto lo voy a pasar multiplicando al otro lado. ¿A quién va a multiplicar? Al seno de 30 grados. Lo único que tenemos que hacer en la calculadora es pues calcular, ¿verdad? Seno de 30 grados y el resultado multiplicarlo por 60 newtons. Y vamos a tener un resultado de 30 newtons. ¿Qué signo debe tener mi resultado? Positivo, porque si nosotros observamos el componente en Y, que es este que vamos a remarcar ahorita de negro, se está yendo hacia arriba, tiene un sentido hacia arriba o hacia el lado positivo de las Y's. Por tanto, su resultado también debe ser positivo. Después, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a trazar ahora mi gráfica, pero ahora con los componentes del vector que tenía yo en un principio. Mi fx, que es negativo y por eso se está yendo al lado izquierdo, que vale menos 51.96 newtons. Y mi componente en Y, que mi componente en Y debe ser un poco más pequeño que mi componente en X, porque pues 30 newtons es más pequeño que 51.96, ¿verdad? Y aquí ya hemos terminado con el trabajo.